Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry. And don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Hoy no resulta sorprendente para nadie que vivimos en un mundo completamente asimétrico. De manera particular se expresa en la forma en la que los medios dominantes atienden los conflictos. De hecho, ese es el principal motivo de la existencia de este programa. Sin embargo, esta disparidad no se queda dentro del entorno virtual. Por desgracia, no es más que la viva imagen de la concreta. Esa donde tenemos a palos, piedras y milicias resistiendo durante décadas a rifles, bombas y ejércitos. Sobre los recientes acontecimientos en tierras de Oriente Medio y con un enfoque parcializado por la objetividad, estaremos hablando en la emisión de hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana y la Palestina. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos. Como hemos dicho otras veces aquí, los norteamericanos y los europeos saben muy bien qué guerras echar y de qué tamaño y forma tienen que ser. Con el conflicto en Ucrania y todo el problema con los rusos, que si se les acaba el dinero, que si se les agotan las armas, realmente no les conviene mucho que este que estalló escale mucho. Imagino por supuesto que el más preocupado con eso sea precisamente Zelensky, quien ayer andaba reunido con los ministros de guerra de la OTAN. Por eso, a pesar de que a todos ellos les encanta meter ruido en el sistema y de que varios medios implican a Irán en el ataque orquestado contra Israel, ellos deciden jugar con la soga, pero no con el mono. Por otra parte, fue noticia también que la conocida actriz Mia Khalifa cometió el error de aplaudir las acciones de Hamas. Quizás algunos la recuerden también de aquella vez que se metió con nosotros por allá por el 2021. Nada, es de origen libanés y en esa zona todos han tenido problemas con su vecino. Solo le costó unos contratos rotos meterse con la guerra equivocada. El gobierno de Israel es como el niño más chiquito de la casa o el alumno preferido de la maestra. Es preferible no molestarlos. Si hubiera dicho lo mismo sobre los bombardeos de Ucrania al Donbass, la Playboy probablemente le hubiese extendido el contrato. Hey man, this is actually my place. Well, me and my family have lived here for generations. Who told you that? This ancient book of made-up stories. Would you be happy enough just to piss off or die? No. Alright, calm down. God, you're so confrontational. Plan B, let's share. How could that possibly work? I get the house, you get the shed? Are you kidding me? I get a few guns, alarms, a few cameras to keep an eye on you, and obviously nothing gets in or out, including yourself, without my say-so, but yeah, I think I'm willing to compromise on this. What the hell are you doing? Defending myself and my home? Oh, why are you so violent and angry? He just kicked me out of my house. Where were you for that part of the story? What's the headline here? Housing dispute? Conflict? I'll just put, it's complicated. New owner seeks peaceful house shed resolution with terrifying legacy tenant. All happy? You know, I don't feel safe in my own home I just stole. Ninguna guerra está exenta de errores. No esperemos nunca esas bonitas y heroicas historias que Hollywood nos cuenta. La muerte, por más necesaria que se vuelva a veces, es la muerte. Por eso lo mejor será siempre evitarla. Pero si esto no es posible y las armas son la única opción visible, no sirve de nada mirar el problema por encima del hombro y quedarse inmóvil con la justificación de ser pacifistas o imparciales. We have been striking all of the different targets, the military targets belonging to Hamas. Now, you may have seen footage
on TV or on social media. And you may see a building standing and then flashes and then the building collapses. And you say to yourself, well, that looks very much like a civilian building. What I want to tell you is that no, that isn't a civilian building. It is a legitimate military target. And why is that? Because Hamas locates all of their offices, headquarters, their research and development, and all of their other military assets, if it's above ground, they locate themselves in civilian buildings. And Hamas, being the cowards that they are, tienes que estar totalmente seguro de que digas lo que digas, vas a tener todo un ejército de medios que aplaudirán o ignorarán lo que dijiste para ser capaz de decir así, abiertamente, que vas a bombardear edificios civiles llenos de familias. La misma confianza y seguridad que sienten cuando lanzan sobre barrios y calles un armamento prohibido internacionalmente. O cuando le cortas el suministro de agua y electricidad a toda la región, obligando a 2 millones de personas a desaparecer. Por supuesto, el bloque eurogringo no los recrimina por eso. Lo más cercano que han hecho es esto. Pero en lugar de advertir o denunciar, avisan de que algunas acciones israelitas vulneran el derecho internacional. Claro, usan vulneran porque violan o atentan, son palabras muy fuertes para tratar entre colegas. No es un palo, es un palazo. Cuba fue electa por 6ª ocasión para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Algo que una serie de personajes no quería que ocurriera. Tuvieron días haciendo campaña, diciendo sus argumentos de por qué Cuba no puede formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero, ya saben, campaña fiasco, lo que le gusta hacer a ciertos personajes. Ahora dicen que ¿qué le puede aportar eso al pueblo cubano? ¿Por qué es importante ser parte de ese consejo? Bueno, sabrán ustedes que armaron tantos días campaña para que Cuba no fuera parte. Cuba tiene un enorme prestigio en la comunidad internacional en el trabajo con los derechos humanos, más allá de lo que puedan ladrar por ahí. Y lo cierto es que, bueno, fue electa por 6ª ocasión, duélale a quien le duela. Y no acaba ahí. Para los que están ardidos, ardan más. Cuba no solo que fue electa, sino que fue el país de la región que más votos recibió para formar parte de este consejo. Anoten esa. 146 votos, 146 estados a favor de la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el número más alto de votos de la región, para convertirse en la 6ª ocasión en que nuestro país ocupa un escaño en este órgano, responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo. Como bien dice Pedro Jorge, ladridos fue lo que escuchamos ante esta aplastante victoria, porque por supuesto nunca son suficientes los intentos para especular en nuestra contra. Por suerte esta vez será más difícil demostrar que 146 países se equivocan. Los dejo con este material de la Cancillería cubana y nos vemos en la mira. Cuba 146, Brazil 144, Dominican Republic 137, Peru 1. No es una guerra de ayer, no estalló el 7 de octubre, ni representa un odio nuevo. El problema ya no se reduce a quién fue el primero en lanzar una piedra o quién experimentó el primer atisbo de miedo. En este momento, seres humanos de ambas partes están perdiendo la vida debido a la decisión de un gobierno respaldado por aquellos de siempre, que ha arrogado para sí el derecho exclusivo de existir en ese lugar. Sobre nosotros, que nos encontramos cercanos al mundo occidental, recae con gran intensidad la cobertura de sus noticias, generando interrogantes que raramente hemos visto planteadas cuando las bombas caen sobre niños palestinos. Por eso, sigamos con el caos. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians,
so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. What does that mean? The equal application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn some of his fighters? We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community and the international judicial system. Hussam Zomlot, thank you very much for coming on the programme. Thank you. Los palestinos, desplazados de sus hogares, forzados a abandonar su tierra natal, enfrentan la desgarradora realidad de la dispersión por todo el mundo. Son héroes cuya abnegación y patriotismo los convierten en un ejemplo impresionante de resistencia. Lo sucedido en estos últimos días nos recuerda el crimen atroz perpetrado contra ese pueblo, una tragedia que sigue resonando hasta hoy. Es un llamado a la conciencia global, a la solidaridad y a la acción para poner fin a esta injusticia histórica. Con estas reflexiones vamos cerrando el programa, esperando que haya despertado en ustedes un sentido renovado de empatía y urgencia para apoyar la causa palestina en su búsqueda de justicia, paz y el derecho inalienable de tener su propio Estado con capital en Jerusalén Oriental. Ante esta bota que pisotea pueblos, que úsenla quien la use, sigue siendo Marco Tan, solo queda eso, resistir y vencer. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Telegram y YouTube, reaccione, comente, comparta. Nos vemos la semana que viene, el martes después de la novela. Hasta allá, manténgase con filo. Chao.